Juan, en el Evangelio de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 9. Capítulo 9, Evangelio de San Juan, capítulo 9. Vamos a meditar del verso 1 al 34. Esto es un evento, por lo tanto no puedo dejarlo cortado. Voy a dejar allí en el 34 porque es un evento global y después vamos a comentar el evento. Vamos a leer en sus Biblias San Juan capítulo 9 del verso 1 al 34. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que llaman Yeshua hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: el hombre no procede de Dios, porque no guarda días de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?
Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir a alguno abrir los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Poderoso Padre eterno, confesamos nuestras debilidades y nuestras dudas ante ti. Y en este pasaje maravilloso que ahora vamos a estudiar, que tu Espíritu Santo nos asista y nos enseñe. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Aquí, en este pasaje, después de haberlo leído, muchos de ustedes tienen preguntas posiblemente. Y muchos de ustedes pueden reaccionar de distintas maneras. Como reaccionan allá afuera cuando predicamos el Evangelio. Pero ahorita nos encontramos en un hecho de la vida del Todopoderoso que estaba haciendo sus obras e iniciando su ministerio. Y encontramos que estaba teniendo dificultades con enseñanzas antiguas, como muchos de nosotros tenemos problemas con doctrinas antiguas que han sido interpretadas erróneamente y enseñadas de la misma manera. Iba caminando Jesús con sus discípulos. No sé qué hermoso haber sido, hermanos, pero qué galán se siente cuando uno no es responsable de nada y solo anda dependiendo de otro y anda detrás. Uno no se preocupa, porque el que se rebusca es el líder. Entonces uno no solo anda detrás. Los discípulos se sentían de esa manera. Pero de pronto pasan y ven a un ciego. Los discípulos no eran ignorantes. Los discípulos habían sido creados en el judaísmo. Igual que muchos de nosotros hemos sido creados en muchas doctrinas diversas. Pero ahora había un maestro de maestros que estaba rectificando y trazando bien la palabra. Y aprovechaba cada oportunidad para enseñar apropiadamente. Y miran ese ciego, y no sé cómo se le ocurrió a alguien al pasar por ahí, le dijo: Señor. Y este desgraciado, ¿por quién es desgraciado? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Bien, esta mañana vamos a aprender mucho, y este es el primer punto que vamos a aprender. Para los judíos en su época, cualquiera que vivía desgraciado, pobre y enfermo era porque era un cochino pecador. Hay doctrinas así en algunas iglesias hoy. Hay doctrinas en las iglesias así hoy, que si no tienes dinero, si no tienes salud y no tienes prosperidad, eres un inmundo pecador. Hermanos, creo que están volviendo al judaísmo como los gálatas. Y han sido fascinados por las cosas carnales y terrenales. Pues no es viejo. Aquí nos damos cuenta que Jesús lidió con eso. Y la pregunta se la hacen al maestro del maestro, y esto que sea una respuesta para todos los del Evangelio y doctrinas torcidas que creen que la gente padece, sufre y es pobre por cochinas pecadoras. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Salvador? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Salvador?
Mira la respuesta de nuestro Salvador. Verso 3. No es que pecó este. ¿Había pecado el hombre? ¿Qué te parece? ¿Había pecado el hombre? ¿Verdad que no había pecado el hombre? ¿Cuántos de nosotros hemos juzgado hermanos que están en desgracia y decimos, a ver qué cochino pecado tiene? ¿Cuántos hermanos? No le gusta, le pasa. Ahí está la respuesta. Somos a veces bien ligeros con la lengua. La lengua es ligera. Y estos inocentemente le preguntaron, pero el Señor le dice, y esto no significa que a alguien no sea disciplinado. No. Pero en este contexto y en esta circunstancia, puedo aprender que si algunos están bien hundidos en el pecado y sufriendo por él, hay otros que no es así. Por lo tanto, como yo no soy el que juzgo, mejor me callo. Yo voy a aprender a callar, porque Dios es el que juzga. Yo no voy a decir a mi hermano que está mal aquí por esto. ¿Para qué? Porque en este caso le estaban comiendo al ciego y el Señor les dice, no señores, esto tiene un propósito. La ceguera de este hombre, ¿cuánto sufrió este hombre por un propósito de Dios, hermano? Imagínense desde niños llegar a esta altura. Muchos dicen, si hubieran algunos aquí de los derechos humanos, ¡qué grosero! Yo no quiero un Dios así. A ese pobre niño anduvo ciego hasta este punto solo para su enseñanza. Esto demuestra la soberanía de Dios y yo estoy empezando a aprender que he sido muy trompudo y malcriado con el Señor, como vasija queriendo decirle al Creador y al alfarero lo que está bien y lo que está mal. En este caso, a nosotros no nos importa juzgar, Él es soberano. Y dice, yo esto con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Y ocurrió en el momento oportuno. ¿Y cuál es el propósito? Para que las obras de Dios sean manifestadas. Sean manifestadas en Él. Me es necesario hacer, ¿qué dice? Obras del que me envió. Entonces había un propósito. Hermanos, hoy vivimos en un mundo caído y en este mundo caído a veces las buenas conductas y las buenas acciones no siempre son premiadas y viceversa, las malas acciones no siempre son castigadas. Este mundo perverso al mal le dice bien y al bien le dice mal. Por lo tanto, no podemos juzgar a un hermano porque le vaya mal y tal vez hizo bien. No nos toca a nosotros hacer eso. Pero esto me libera de un gran peso, porque me doy cuenta, hermanos, que Dios, el Todopoderoso, no nos castiga, o algunos creen que están sufriendo solo por eso. Este hombre había sufrido, pero con un propósito, para que cuando él fuera sano iba a ser glorificado a Dios. Hermanos, si Dios quitase el sufrimiento cada vez que nosotros se lo pidiéramos a Él, nosotros no lo estuviéramos siguiendo, hermanos, a Él por amor, sino que lo estuviéramos siguiendo por conveniencia. ¿No es cierto? Si Dios nos quitara cada vez que nos viniera el sufrimiento, debo de aprender que yo como creyente voy a sufrir y puede venir el sufrimiento sobre mí. ¿Y Dios es poderoso para quitar ese sufrimiento, hermanos? Sí, Dios es poderoso para quitar ese sufrimiento. Pero a Dios le pasa como al rico. A Dios le pasa como al rico. A un rico le es difícil tener amigos sinceros, porque todos se le acercan por un favor o por el dinero. Muchos se acercan a la congregación por los favores de Dios y por el dinero y por el milagro, no porque lo amen. Entonces Dios anda buscando que le amen porque Él es amor. Pero ¿cómo hacer que tú le ames si tú lo agarras de parchero y tú te gusta acercarte a Dios o a la iglesia para que te resuelva todos los parches que hay que poner en tu vida? Un hijo desobediente, una enfermedad,
una desgracia, cualquier situación, tú vienes acá. Bueno, los que vienen, porque algunos ni al culto de oración quieren venir a pedir. Desde la hamaca de su casa, desde la comodidad de su desgracia, ahí quieren hacer algo. No quieren humillarse bajo la poderosa mano del Señor y decir: Señor, heme aquí, quiero echar toda mi ansiedad sobre ti, porque estoy ansioso, porque estoy afligido. Los primeros que sufrimos somos los líderes y los pastores también. Pero no sufrimos a veces solo por pecado, aunque algunas veces puede ser por pecado. Eso no lo voy a juzgar yo. Lo que sé que Dios no quiere ser tu parchero, y que cada vez que tú le pidas que te resuelva la vida, te la resuelve, porque cuando haces eso, es como cuando un padre está criando un hijo malcriado y le da todo lo que pide. Al criar un hijo así, todo lo que pide, después le hace un monstruo, y cuando no puede obtener lo que pide, se hace un delincuente. ¿No es cierto? Eso lo sabemos nosotros. Ahora, ¿por qué entonces creemos que Dios nos va a librar de todas las cosas? Nos arruinaríamos, nos echaríamos a perder nosotros también. Es necesario que nosotros suframos también, para que valoremos la misericordia del Todopoderoso. Entonces Él plantea eso y dice: bueno, yo puedo sanar a mí, pero le voy a prometer una cosa porque les amo. Yo voy a prometer algo. En este primer punto de aprendizaje, no toda la gente que está enferma y en desgracia es por pecado. ¿Correcto? Estamos bien. Número 2. Dios es poderoso para poder librarme de mi padecimiento. Pero también acá, el haber sanado al ciego tenía un propósito. Pues todo lo que viene a nuestra vida también tiene un propósito. Entonces, cuando Dios nos esté afligiendo, cuando Dios nos esté abatiendo, y esto lo digo por mí, porque he aprendido tanto en estos últimos 2 años, hermano. Dios había sido misericordioso conmigo y no me había tocado. Pero en estos 2 años me ha dado grandes lecciones. Yo no sé a ti si estás pasando por alguna circunstancia terrible y uno duda, y uno tiene ansiedad, y uno se aflige por lo que le está pasando. Pero cuando estaba preparando esto, dice: ¿sabes qué? Dios ha prometido que no te va a dar ninguna circunstancia la cual tú no seas capaz de sobrellevarla. Ninguna, hermano. Ninguna. En el nombre de Dios, que lo que le esté pasando a cada uno de mis hermanos ahora, tienen la capacidad de sobrellevarlo. Amén. Tienen la capacidad. Ay, hermano, usted no sabe. No, yo sé. Y yo también he sido afligido, no lo tuve. Con aflicciones terribles. Si yo le dijera la mía, yo creo que si nos empezáramos a confesar nuestras aflicciones aquí, algunas darían risa y otras nos asustaríamos, hermano. Y diríamos: hermano, no sabía que estaba pasando esto, así es. Y se miraba más contento. Y aquel chillón, no me da risa lo que tiene. Está llorando porque el pelo lo quería rubio y es negro. Por eso está chillando. ¿Por qué está chillando el otro? Porque quiere cambiar el carro, porque tiene un novio y quiere uno nuevo. Mire las cosas que pide. ¡Qué barbaridad! Y otros con cánceres, y otros con todo tipo de enfermedades terribles que no les permiten ni trabajar. Y él entreteniendo a Dios con ojalá mi hija me case con un príncipe. ¿Creen ustedes que Dios va a escuchar? Bueno, ese tipo de, ay, ojalá que el vestido que me den sea precioso. Hermano, miren los milagros que piden algunos. Ojalá que mi esposa siempre sea linda, no me haga feo. Ojalá, qué barbaridad. Y otros pasando hasta hambre quizás. Pero nosotros entretenemos a Dios con largas oraciones, o vienen con eso. Pero aquí el ciego no sabía evidentemente por qué. Pero en este momento, entonces aprendemos eso. Pero ¿sabes qué? Y esto me alentó mucho y espero que te aliente a ti. No le preguntes a Dios por qué te está pasando eso. Ni le preguntes en qué te equivocaste. Porque lo que estás padeciendo, yo no sé a quién le estoy hablando ahora aquí en la congregación.
Pero lo que te está afligiendo y lo que estás padeciendo, no le pidas a Dios, ni estés preguntando por qué, si te equivocaste o por qué. No le pidas eso. Pregúntale, o mejor dile, que te dé fuerza para sobrellevarlo y que te dé revelación para entenderlo. Amén. No se le olvide que te dé fuerza para sobrellevarlo. Yo he cambiado mi oración a partir de este estudio. Y a partir de este estudio estoy pidiendo fuerza, Señor. Fuerza. Ahí viene ese contra mí otra vez. Démosle otra. Ahí viene otro problema. Vámonos. Me vuelvo a parar y me vuelvo a sacudir. Ahí viene otro. Me vuelvo a parar y en el nombre de Dios me vuelvo a sacudir. Amén. Y no voy a estar chillando. ¿Y por qué solo a mí? En la iglesia solo a mí me caen los garrotados. Solo a mí y unos hermanos tan galantes que los miro yo. Señor, ¿qué pasa? ¿Tocarlos a ellos también? No vayan a pedir eso, hermano. No vayan a pedir eso. No vayan a pedir eso, hermanos. No. Fuerzas. Fuerza, Señor. Tú has prometido que no me vas a dar nada que no aguante. Dame fuerza. ¿Y sabes qué? Dame revelación para entender esto. Dame revelación para entender esto. Porque ella está bien y porque yo no importa, no la voy a envidiar. ¿La envidia es un pecado? ¿La codicia es un pecado? Bendito Dios. Y Dios te bendice, que Dios me lo bendiga. Y si a mí me tienen de gracia, me llevo la canasta. Amén. Amén, me llevo la canasta. Bendito sea. Por eso yo no entendí aquel pasaje que dice, es más bien dar que recibir. No sé si tú lo has entendido, hermano. No sé si tú lo has entendido, pero te lo voy a explicar como Dios me lo ha revelado a mí. Yo no entendí. Pues di que va a ser más bien dar que recibir. Bueno, más bien dar que recibir. Y una vez Dios me dijo, qué tonto soy, digo mío. Qué tonto soy. ¿Por qué es más bien dar que recibir? ¿Quién da? Pregunto, ¿quién da? ¿Cuándo das tú a otro, hermano? ¿Cuándo das tú a otro? Te pregunto, ¿cuándo es que puedes dar a otro tú? ¿Cuándo puedes dar a otro? Cuando tienes, porque Dios te ha bendecido. Cuando tienes es que puedes dar, porque si estás en desgracia estás pidiendo, no estás dando. ¿Dónde quieres estar? Pero algunos tienen y no dan. Algunos tienen y no dan, pues van a pedir. Y por eso algunos, aunque ganan $1000, no les gusta el sueldo y piden con vergüenza. Hay gente humilde que saca $300 y todavía mete 10 al banco. Y hay uno que está ganando aquí $1000 y da lástima y andan fiando. Porque no dan. Hoy en las ofrendas vamos a ver quién pasó a tapar. Es broma. Pero Dios me reveló y yo entendí. Porque yo soy un hombre muy de la banda Recodo, dice mi esposa. Yo soy de la banda Recodo. Me cuesta dar. Entonces, pero yo aprendí y dije, perdón, Señor. Es mejor dar que recibir, porque puedo dar cuando tú me has bendecido. Pero si me quitas la bendición por no dar, entonces voy a pedir. Entonces voy a pedir. Hay que aprender a dar. A Dios, entonces, cuando estemos en esto, hermano, pídele fuerzas. No te acobardes. En el nombre y en el poder del Espíritu Santo, recibe esa enfermedad. Recibe tu bendición. Recibe ese problema, recibe esa aflicción y toda ansiedad. Ora porque Dios nos dé fuerza para enfrentarlo y quitémonos el miedo. El miedo es satánico, el miedo es del diablo. En el amor no hay temor. Dios nos ama. Él no va a permitir que nos pase nada que Él no quiera. Por lo tanto, a partir de ahí empecé a descansar y cada día que llego a mi trabajo, véngase. Ayer que llego a mi trabajo, ay, mire que hay, denle para adentro. No hay problema. En el nombre de Dios, que vamos a sobrellevar todo. Amén. Amén. Esa es. Entonces, primer aprendizaje que nosotros tenemos ahí es ese. Hoy día no es justo y no esperes recibir por las cosas buenas que hagas premio. Este mundo es malo y ahora no estamos haciendo eso. Mientras que los fariseos estaban investigando, los fariseos, hermanos, en el verso 3 en adelante,
Los fariseos tuvieron problemas con este hecho. Y el problema que tuvieron con este hecho era que no les parecía bien. ¿Qué es lo que no les parecía, hermanos, de este hecho a los fariseos? ¿Qué es lo que no les parecía? ¿Qué es lo que había acontecido? Una sanidad. ¿A alguien le cae mal una sanidad, hermanos? ¿A alguien le cae mal una sanidad? Pero a estos tipos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los líderes religiosos. Aquí hay un problema. Hay alguien fuera de los líderes haciendo cosas que los fariseos no podían controlar. Hay hermanos que se enojan también cuando van a evangelizar y la gente no cree con ellos y luego pasa otro y le dice 2 palabras y cree. Y yo pasé hasta 3 meses evangelizando a este y no te enojes, hermano. Todos trabajamos para el mismo Dios. Unos siembran, otros ciegan, así dijo el Señor. Entonces unos sembramos y otros ciegan. Por lo tanto no debemos de preocuparnos por eso. Pero estos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque alguien había hecho algo que ellos no podían hacer. Ellos habían hecho algún bien. No, ellos habían puesto carga a ellos. Y vienen los fariseos, analizan el milagro y dicen, esto no puede ser, estamos preocupados. Esto debe de ser una mentira. Llamen a ese. Y lo llaman. No les bastó llamarlo a ellos. También llamaron a quién. A sus padres. Creyeron que lo que estaban mintiendo. No es este. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos no era por falta de evidencia del milagro. ¿Era evidente el milagro? Era evidente. Tenían un hombre enfrente de ellos y estaba viendo. Pero ¿qué es lo que había en ellos? Que lo haya hecho Jesús, ¿no? Ese que dicen que es el Mesías. No puede ser. Si nosotros somos los sabios y sabemos de dónde va a venir y sabemos, a ese ni lo conocemos. Otra mentira. Otra mentira. Sí lo conocían. Sí sabían de dónde venían. Y sí sabían de quién era hijo. Pero estaban diciendo que no lo conocían. Pero era él. ¿Cuántas veces tú rechazas los milagros o las obras de Dios, hermanos? Y empiezas a buscar explicaciones para las cosas en vez de aceptarlas. Los fariseos tuvieron este problema. Y muchas iglesias, y que Dios nos perdone, y muchos pastores que nos ven, y muchas iglesias se van a condenar por el orgullo, por la soberbia de no aceptar que se han equivocado y decirle a la congregación, quiero confesar que somos salvos por gracia y que nosotros le hemos impuesto reglas, reglamentos y permisos, se las hemos impuesto, pero son de hombre, no son de Dios. Ustedes son libres porque la verdad los hizo libres y son salvos por fe. Al decir eso, algunos pastores creen que ya no tienen autoridad, porque hay pastores que los hermanitos, si van a una campaña y no le pidieron permiso al pastor, los excomulgan. Yo cuando leía esto me daba risa, que como dicen en algunos programas televisivos, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Así cabal actúan unas iglesias. Si un hermano de otra iglesia me viene a meter aquí y la hermana chambrosa, santísima de esa iglesia, le cuenta al pastor, a esa hermana la sacan de la iglesia, porque vino a visitar otra iglesia, porque no quieren ellos que oigan otras cosas para ser libres. Ese es uno de los problemas que tenemos con las doctrinas. En este caso, no querían escuchar al Salvador del mundo, no reconocieron al Mesías que les servía. ¿A quién les servían ellos? Dijeron que, ¿a quién mencionaron ellos que les servían? Literalmente a Moisés. ¿Y Moisés a quién le servía? Y no reconocieron al Creador. ¿Por qué? Porque estaban ciegos por el orgullo. No querían aceptar que Él era el Mesías. La evidencia la tenían, pero no querían creer por orgullo. Entonces una reacción cuando predicamos el Evangelio es orgullo y no quieren creer por quien lo está predicando o por la iglesia de donde vienen. Pero nosotros, hermanos, no tenemos la verdad en una iglesia, sino que la verdad es Jesús. Amén. Los judíos, ellos investigaban y el hombre les predicó. ¡Qué vergüenza! No sé si a ti te ha predicado un incrédulo, pero qué vergüenza. Un ciego que también era religioso. El ciego era fariseo. El ciego era fariseo, hermanos.
¿De dónde lo echaron por haber creído? De la sinagoga. Él era fariseo. Igual que muchos religiosos, por eso se cambian de iglesia. O se cambian cuando descubren la verdad. Vino el ciego y dijo, bueno, ¿quién es este? Yeshua, es Jesús. Y este me sanó. Yo no sé de dónde viene ni nada. Yo sé que él me sanó. Y punto. Que yo no podía ver y ahora veo. Y viene la crema innata de los religiosos y dice, vení para acá, ignorante. Vení para acá. Ajá, ¿cómo es esto que te aconteció? Y él empieza, hermano, segundo tipo de reacción. Este no se avergonzó de dar testimonio ante una culebra de unas pirujas que eran como la lengua de algunos hermanos y de algunos religiosos tremendas. No se achicó. No se achicó. Esto es una eminencia. Son los que más saben. Pero él les dijo y les pregunta, si tú lees del verso 24, entonces volvieron a llamarlo al hombre que había sido ciego y le dijeron, hermano, estaban bravos. Dale gloria a quién, le dijeron. Pero no es a Jesús. No a Jesús. Dale gloria a Dios. No habían reconocido a quién. A Dios. Pero miren, ellos aún perdidos, hermano. Miren, dale gloria a quién. A Dios. Pero no le den a Jesús. Esa es la expresión que ellos tenían ahí en ese verso 24. Verso 25. Entonces le respondió y dijo, si es pecador, ¿de qué acusaron al Señor? Dijo, pero miren, y aquí es donde toda la congregación que me escucha y los que ven, no deben de creerle a los pastores y a los líderes todo lo que decimos. Ustedes son responsables de comparar lo que hablamos con la palabra, porque este fue el error de estos fariseos. Los fariseos no les importó el milagro, sino que quien lo había hecho. Y miren este otro aprendizaje. Viene él y dice, si es pecador yo no sé, pero él había aprendido algo por los mismos fariseos. ¿Qué había aprendido el ciego por los mismos fariseos? Que Dios no escucha a quién. A los pecadores. Entonces el fariseo usó el cerebro, hermano. No solo, el pastor santísimo, no, usó el cerebro y dijo, bueno, estos nos han enseñado que las obras buenas vienen de Dios y que Dios no escucha a los incircuncisos en el mundo, sino que escucha a los que son buenos. Y él empieza a predicar con su propia doctrina y les dice, bueno, no les dio, ahí ustedes me han enseñado, pero dijeron ellos en el verso 25 y el verso 26 dice, lo vieron decir, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Estaban curiosos. Y aquí viene, ya lo agarramos a Jesús. Ya lo agarramos. ¿Qué te hizo? En el sábado era prohibido trabajar, hermano. Y yo no sé si Jesús lo hizo intencional. ¿Pudo haber sanado Jesús a este ciego con solo hablarle? ¿Pudo haber sanado con solo hablar? Por eso digo, hermanitos, que el Espíritu Santo nos guía toda verdad. Aquí no va a salir un pastor escupiendo tierra, viéndolo y poniéndole a los ciegos. No, hermano. No. Esto posiblemente el Señor lo hizo adrede. Si Él le dice que sé sano, hubiera sido sano y no hubiera pecado. Pero vino Él, escupió, se agachó, agarró el lodo y eso era trabajar. Eso era trabajar y eso era penado por los judíos, porque rompía la tradición de guardar el sábado. Entonces, hacer eso, agacharse y todo eso, hasta prender un fuego, era trabajo. Entonces, ellos lo habían regulado ellos. Se agachó y hizo lodo y te lo puso en rojo. Sí. No, este es pecador. ¿Por qué? ¿Por qué le dijeron que era pecador? Mira el motivo por el cual dijeron que era pecador. Porque no guardaba el sábado. ¿Qué estaban anteponiendo ellos al milagro, hermano? Estaban anteponiendo la ley, las reglas. Hermano, para venir a esta iglesia y empiezan a decir reglas. Déjame ilustrarte cómo nosotros arruinamos lo que Dios dice. Por ejemplo, Dios dice que demos ofrenda. ¿Dios ha dicho que demos ofrenda? ¿Dios ha dicho que demos ofrenda, hermano? Sí.
queremos ofrenda. Pero venían los fariseos y decían lo siguiente, es una verdad bíblica dar ofrenda. Bien, decían los fariseos, como que dijera yo, hermanos, ahora para dar la ofrenda, primero se me ponen de pie todos. Agarran lo que van a dar y lo levantan. Y luego, dando 3 pasos hacia su izquierda, se van al pasillo y se acercan. Y cuando vengan aquí, levantan la ofrenda y dicen, Señor, para tu obra. Todo eso es mentira. Es lo que hacían los fariseos. Sobre una verdad ponían reglas y los engañaban. Y no era así. Entonces el Señor les dijo, no es así. Y trabajó. Y le dijeron ellos, ¿sabes qué? Tú has violado la ley. Y viene el hombre y les predica, pero con un ahínco que le dijeron ellos. Le llaman a los padres y los padres por miedo a ellos. Los padres reaccionaron de una forma y por miedo a ellos le dijeron, hay que irte con usted. Lo vuelven a llamar a él y él empieza a responder. Me gusta cómo empieza a responder. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé ni me importa. Una cosa sé, que habiendo sido ciego yo ahora vivo. Luego le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya estoy cansado, ya se los dije, ¿qué tanto me entregan? Ya me tienen chino preguntándome lo mismo. Y mire, y se suelta él un poco ya macizo, como quien dice ya un poco con cólera, y dice otra vez, y le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Ahí nos tocó. Bueno, esa pregunta era él, porque ustedes quieren hacer discípulos de él. Y miren lo que querían hacer discípulos, y dice, y le injuriaron. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, miren la expresión, pero con respecto a ese que le dijeron, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes los sabiondos están siendo humillados. Esto es lo maravilloso, que usted que es el pastor santísimo, que no peca y ungido, no entiende lo que está pasando. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso que yo encontré al Mesías y ha cambiado mi vida. Y en tu iglesia yo hasta miedo sentí. Hay un hombre que dice que se siente preso en su casa porque tiene una iglesia de esta santísima que no pegan. Y dice el hombre que él siente un gran calor en su casa, pero anda en pantalones y no se puede poner calzonetas porque es pecado, le ha dicho el pastor. Así anda. Y me siento preso en mi propia casa, me dijo. Así es que allá ando yo sudando con la camisa manga larga y allá ando con el pantalón, porque es pecado andar en otra facha. ¿Conocen iglesias de esas ustedes, hermanos? Hay una iglesia en Costa Rica que dormían con ropa para que el Señor no los hallara desnudos cuando viniera. Hermano, bendito Dios que nos ha librado de todo eso. No sé cómo haríamos nosotros con todo eso. Y hermano, eso no está lejos. Perdónenme con todo respeto, ¿cómo andan las monjas? ¿Cómo andan las monjas en el pleno calor, hermano? ¿O ha visto usted otra vestimenta? Sea en el desierto, sea en el calorón, solo se les mire esto. ¿Y han visto cómo andan los árabes allá? ¿De dónde creen que agarraron ellos? Compárenlos, hermano. Los musulmanes, ¿cómo andan? No se les mira nada. Pero para ir a derribar un par de torres donde van a morir un montón de gente inocente, pero bien tapaditos. Así hay iglesias aquí que andamos bien tapaditos, pero por debajo, por debajo, ¿verdad? ¿Cómo andamos, verdad? Igualitos eran estos. Y es lo que Dios estaba aclarando aquí. Hermano, no andas ataviado. Hermano, no te hagas ese peinado. Hermano, yo recuerdo, porque siempre me gustaron las cosas de Dios. Me recuerdo que fui a un seminario y decían que el pastor, cuando se sienta, no debe de cruzar el pie de tal manera que se le mire la suela del zapato.
Y si yo iba en mi carro y iba a llevar a una mujer, hermano, esa mujer la tenía que subir atrás del vehículo. Así es, hermano. Son las cargas. Pero ellos no vieron el milagro ni vieron al Mesías que lo hizo, sino que lo estaban desacreditando. Y terminan diciendo, hermanos, muy enojados, y terminan diciendo, y respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes los sabios no saben y está siendo guiados, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye. Ellos le habían enseñado eso, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, oye, ellos habían enseñado eso. ¿Y Dios escuchó a Jesús para sanar a este hombre? Sí, verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos. O sea, ninguno de ustedes jamás han hecho un milagro. Y este lo hizo. Y 33. Si este no viniera de Dios, nada podría. Y termina matándolos y dice: y respondieron y dijeron, y porque entendieron, porque no eran tontos, eran inteligentes. Tú naciste. ¿Cómo le dijeron que había nacido? Porque seguían creyendo que la gente no veía ni nada por cochino pecador. Y le dicen: tú naciste pecador. ¿Y cómo veían ellos a los pecadores? Y le dicen: tú naciste pecador y nos enseñas los santísimos. Y nos enseñas a nosotros los santísimos. Bien, quiero terminar diciendo cuatro cosas. Aquí hubieron cuatro reacciones, o tres reacciones, o cuatro reacciones. Número uno, los vecinos ante ese milagro se quedaron sorprendidos y dudosos. Los vecinos se quedaron sorprendidos y dudosos al ver esto. Dijeron: ¡wow! ¡Qué maravilla de este hombre! ¿Será verdad? ¿Será mentira? Primera reacción. Reacción número 2. La reacción número 2. Los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. Los fariseos tenían la evidencia que el hombre ciego veía, pero mostraron incredulidad. Y por más que interrogaron a los padres y lo interrogaron a él, no podían deshacer un milagro que Dios había hecho, pero estaban prejuiciados. ¿Y de qué estaban prejuiciados? Que solo ellos podían conocer al Mesías. Número 2, que era sábado y que había que seguir la ley. Y alguien que violara la ley no podía ser de Dios. Y esos eran los prejuicios que ellos tenían. Hoy en día hay gente prejuiciosa también. No, Dios no me puede perdonar a mí. No, Dios no puede salir de ahí. Segunda reacción. Los fariseos, o sea, las personas religiosas, reaccionaron aquí con perjuicio e incredulidad. ¿Y qué es lo que nos lleva al infierno, hermano? La incredulidad. Entonces ellos reaccionaron. Tercer grupo de personas. Los padres del muchacho. Los padres del muchacho creyeron. Los padres del muchacho creyeron, pero tuvieron ¿qué? Los padres del muchacho creyeron, pero tuvieron miedo. Porque los iban a echar ¿de dónde? ¿Cuántos hoy en el mundo no creen en Dios porque los compadres, porque la comadre o porque los amigos los van a despreciar porque ellos son Dios de la religión? ¿Cuántos reaccionan así? No, yo sé que es la verdad, pero mi compadre y mi comadre, y mi padre y mi madre. ¿Cuántos reaccionan así? Ellos creyeron, pero por las amistades que iban a perder, no quisieron. Y por último y cuarto, el ciego que fue sanado. El ciego, ¿cómo reaccionó? Creyó y testificó. Te pregunto, ¿de cuál de los cuatro grupos eres tú? ¿Cuántos en esta mañana creen en el Señor? Porque podemos formar parte de estos cuatro grupos. El primero, ver que Dios hace milagros y quedarnos asombrados y dudando. 2, ser como los fariseos y ser prejuiciosos e incrédulos y no aceptar los milagros de Dios. 3,
ser como los padres que creían, pero las relaciones sociales les impedían seguir al Señor. Y 4, o hacer como el que recibió el milagro, creyó y testificó. En ningún momento se echó para atrás. Este es el Mesías, viene de Dios para mí en mi ignorancia, y yo no sé si ustedes saben, esto no es maravilloso, que ustedes no pasan, pero Él ha hecho esto en mi vida. ¿Les predicó o no les predicó? Ellos al final lo confiesan y dicen, y por eso van a ser condenados. Ellos confiesan y dicen, tú, nacido pecador, nos predicas a nosotros, nos enseñas. Eso, hermanos, para predicar el Evangelio basta con que confesemos y digamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermanos, que Dios nos ha cambiado. No vivamos, no demos mal testimonio, hermanos. Tratemos de ser fuertes, no seamos tan cobardes ni chillones, hermanos. Y si no, vengamos al culto de oración a chillar y a orar, pero delante de los impíos, que vean que tenemos un Dios poderoso y fuerte. Amén. Gloria a Dios. Y que confiamos en que nos va a sacar de cualquier dificultad. Gloria a Dios. En que creemos en que no hay un poder más grande en la tierra del cual nosotros estamos siendo premiados y que está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién con nosotros? Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.